El siguiente ponente es José Luis Moreno. Sí, es abogado, pero sabe de antropología mucho más que la mayoría de vosotros. Por cierto, el próximo que haga un chiste de biólogo le quito un minuto. Este año está aquí, además, como ganador del reto de publicación de la plataforma Hablando de Ciencia y es una de las personas más prolíficas que conozco. Tiene 3 niñas, un bufete de abogado, escribe, hace podcast, graba vídeos, en fin, hace un poquito de todo y todo lo hace bien. Ética en los estudios genéticos. José Luis Moreno. Gracias, Óscar, como siempre, tan exagerado. Bueno, yo hoy venía a hablaros de genética, con el permiso del doctor Montoliu y de José Ramón, pero más concretamente de la paleogenómica, que es el estudio del ADN antiguo. Estamos viviendo una época maravillosa con esta disciplina porque estamos comprendiendo cosas que de otra manera sería imposible. Es una tecnología muy moderna que está avanzando a pasos agigantados, pero no genera problemas entre los especialistas. De hecho, la mitad de los arqueólogos piensa que los estudios genéticos de ADN antiguo sirven para resolver cualquier cuestión, pero la otra mitad piensa que no sirven para nada. Hay una cuestión ética de fondo que hay que tener en cuenta y voy a utilizar un caso reciente para utilizarlo como caso práctico para comentar esta cuestión. Para entrar en contexto, os voy a explicar que, en primer lugar, que el estudio combinado del ADN antiguo, que es el ADN que podemos extraer de los restos arqueológicos, y del ADN de las poblaciones modernas, nos permite utilizar o trabajar con mapas como este. Este es un mapa de haplogrupos. Los haplotipos son secciones concretas, alelos concretos de un cromosoma que unidas nos permiten definir especies poblaciones genéticas y estudiando varias de ellas podemos comprender, por ejemplo, cómo fue la migración de nuestros antepasados por el planeta. Ha evolucionado mucho, como he comentado, desde la primera publicación en el año 2010 del ADN, de un genoma completo de un ADN antiguo hasta hoy. Contamos con más de 1.300 genomas completos. La proporción con el año 2008, evidentemente, se ve ahí, es espectacular. Hacen falta muchos casos para poder tener definición. El problema es que no avanza como queremos, pero las discrepancias que hay entre genéticos y arqueólogos a la hora de cómo interpretar esos datos ha provocado problemas. En cualquiera de los casos, mientras arqueólogos y genéticos se tiran los trastos a la cabeza, vemos noticias casi todas las semanas que son espectaculares. Para mí, una de las más importantes de este año 2008 y, sin duda, la más emocionante ha sido la secuenciación del genoma de Denny. Denny es una denisovana que tenía aproximadamente 13 años de edad cuando murió hace 90.000 años. Lo espectacular de esta técnica es que, analizando su ADN, hemos conseguido saber que era hija de una madre neandertal y de un padre denisovano. Esta ilustración de la portada de Nature, donde apareció el artículo, para mí es espectacular. Y lo que nos trae este resultado, este estudio genético, es más preguntas, porque desde hace mucho tiempo la paleoantropología se pregunta si denisovanos, neandertales y Homo sapiens son o no de la misma especie. El entrecruzamiento entre denisovanos y neandertales que se comprueba con este estudio viene a decir que somos la misma especie. En cualquier caso, hay un trasfondo ético importante en todo esto. La forma que tienen los científicos de tratar el ADN antiguo es considerarlo como un objeto valioso. Los restos humanos que se analizan para hacer este tipo de estudios son objetos valiosos porque tienen un potencial de la investigación brutal. Pero, por otro lado, los descendientes, los que se llaman descendientes de las personas que son investigadas con este ADN, consideran que los restos humanos deberían ser tratados con respeto y no ser sometidos a investigación. Aquí vemos un conflicto entre estos dos puntos de vista y hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, los científicos han dejado de tener un control absoluto o un acceso libre al estudio de los restos humanos de poblaciones nativas de países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Israel y otros muchos lugares. Es decir, está claro que
hay un consenso en el que las poblaciones nativas tienen que tener algún tipo de derecho, algún tipo de autoridad sobre los restos para determinar cómo se investiga con ellos. Como digo, esto tiene un balance complicado. Hay muchas preguntas que se plantean. Por ejemplo, ¿hay que pedir permiso para analizar los restos de un neandertal? ¿A qué descendientes le pedimos permiso? ¿Hay que pedir permiso para analizar los restos de un cuerpo que hallamos que tenga una antigüedad de 1000 años? Pero, ¿y si queremos analizar, por ejemplo, los cuerpos hallados en una fosa común de hace 50 o de 80 años? ¿Hay que pedir permiso? ¿A quién tenemos que pedir permiso? Son una serie de preguntas que tienen respuestas en muchos casos, en otros no, pero esas respuestas también son múltiples y variadas en función del contexto en el que nos encontremos. Como he dicho antes, voy a utilizar un ejemplo concreto para explicar por qué esto está teniendo ahora una trascendencia mayor. En 2013 se estrenó un documental titulado Sirius, donde se pretendía descubrir todos los secretos que había tras el fenómeno OVNI. Vale, el documental está muy bien, yo muchas veces mientras arreglo la cocina me pongo Discovery Max y tal, pero pretendían aportar, o aportaban, decían ellos, una prueba irrefutable de la presencia de vida extraterrestre en la Tierra. Se trata del cuerpo momificado de un antropoide, un humanoide, llamaban, encontrado en el desierto de Atacama, en Chile. Mientras estaba haciendo el documental, un inmunólogo de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, se ofreció a la productora para realizar estudios genéticos y, con ayuda de la ciencia, descartar o confirmar si se trataba de un extraterrestre o no. Que hubiera falta hacer esto dice mucho del inmunólogo. Bueno, en cualquier caso, se hicieron radiografías, se hicieron estudios de tomografía, se tomaron muestras para estudiar el ADN. Aquí lo que llama la atención, lo que les llamaba la atención, era un cuerpo pequeño, 15 centímetros, el cráneo alargado, 10 costillas en lugar de 12, como las que tenemos nosotros, y con un estudio de la densidad ósea, Nolan y sus colaboradores coligieron que tenía entre 6 y 8 años de edad. Todo esto, después de 5 años de investigación, llevó a la publicación de un artículo a principios de este año en Genome Research. Aquí tenemos el artículo. Concluyen que era humano, vaya sorpresa, era humano, efectivamente, pero decían que habían descubierto una serie de mutaciones genéticas que provocaban una displasia y de ahí ese aparentemente extraño fenotipo. Bueno, las quejas tardaron muy poco en salir, se han publicado varios artículos para refutar esas conclusiones. Hemos sabido finalmente que el cuerpo fue expoliado en un cementerio, que se vendió ilegalmente, que se sacó ilegalmente de Chile, actualmente lo posee un barcelonés, y salieron a la luz las cuestiones éticas. Tanto es así que el editorial, los editores de la revista tuvieron que publicar una referencia, una nota, también lo hicieron los autores del artículo. Al final venían a decir que la legislación norteamericana no veía como ningún tipo de problema en lo que se había hecho, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que vemos aquí es un burdo intento de obtener publicidad por parte de este Nolan y el resto de colaboradores, porque no hacía falta en ningún caso hacer un estudio genético para saber que estábamos ante un feto humano de 15 semanas de gestación, ¿de acuerdo? Tanto es así que cuando se publicó en 2013, cuando se dio publicidad al documental, Luis Alfonso Gámez, en Magonia, ya se hacía eco que en 2007 un forense español había hecho un informe pericial detallado concretando que efectivamente se trataba de un feto humano totalmente normal, de 15 semanas de gestación y de hecho tenía restos del cordón umbilical. Es decir, no había ningún tipo de misterio. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el problema? El problema está en que los genetistas no contaron con antropólogos físicos, con neonatólogos o con otros especialistas, otros colegas, que le hubieran podido decir lo mismo que dijeron Miguel Botella, por ejemplo, conocido por todos, profesor de esta universidad. Nada más verlo, estamos ante un feto humano perfectamente normal, pero claro, de 15 semanas de gestación. De ahí la talla, de ahí la forma del cráneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en definitiva,
Estamos asistiendo a un momento en el que la ética hay que tenerla en cuenta. Se están dando pasos para realizar o para intentar montar un código ético para que los estudios de ADN antiguo y de ADN histórico que se publiquen en las revistas estén contrastados con información sobre yacimientos arqueológicos y autorizaciones. Por último, también se pretende que sea multidisciplinar. Este trabajo, publicado por genetistas, no hubiera llegado jamás a publicarse si hubiera intervenido un antropólogo físico o un neonatólogo, porque lo hubiera visto inmediatamente. Por lo tanto, hay que buscar un consenso entre la comunidad científica para evitar que las comunidades nativas puedan interrumpir la investigación oponiéndose a que se estudien los restos humanos del pasado, pero evidentemente no dejar de lado que aportan una información muy, muy relevante e importante acerca de cómo éramos nosotros hace mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis.